Dios les bendiga. Es una bendición saludarles en el nombre poderoso de Cristo. Les quiero compartir una pequeña enseñanza sobre el libro de Tito. En nuestra serie de ver los libros de la Biblia, un panorama no muy profundo, pero les invito a ver el libro de Tito en este momento. Aquí el libro de Tito, Pablo instruye y recuerda a su hijo Tito, su hijo espiritual, cuál es su propósito y metas como líder espiritual que tenía Dios para Tito y para la iglesia en Creta, una isla griega. Y dice que la situación en Creta era un lugar poco difícil, sin duda, porque nos dice en el capítulo 1 y el versículo 12 que esta gente eran mentirosos, que eran glotones, haraganes y crueles. Bueno, tal vez no tan diferente que la situación o la cultura de a veces donde vivimos hoy en día. Pero es un buen lugar para ser un misionero, un predicador y uno que planta iglesias en medio de esto, porque resalta el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Pero él dice, a la iglesia dice, deben de reprenderlos duramente, en el versículo 13. Entonces a veces, aunque somos cristianos, los hábitos viejos, los hábitos de nuestra cultura mueren difícilmente. Entonces por eso dice, repréndelos. Bien. Aquí en este libro de Tito vemos tres cosas importantes o tres asuntos importantes que Pablo quiere que Tito entiende y enseña y implementa en la iglesia. Primero es el liderazgo y organización de la iglesia, para que los líderes de la iglesia, los ancianos, pueden dar enseñanzas sanas y ejemplos íntegros a su congregación. Leemos capítulo 1 y versículo 5. Por esa causa hablando a Tito, dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos. Los ancianos son líderes o siervos o pastores en cada ciudad. Y nota en el versículo 9, la última parte del versículo 9, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En la iglesia, el liderazgo de la iglesia es tan importante. Sana enseñanza, el credo sano y una vida íntegra del siervo de Dios. Cada iglesia necesita hombres con visión y santidad para estar enfrente de la obra. Lo mismo, hoy la iglesia lo necesita y mañana lo necesitará. Y por eso le digo, jóvenes, es un llamado a ustedes también, porque el día de mañana la iglesia necesita también los líderes. Tal vez ustedes dicen, yo no soy líder hoy, yo no soy nada. Pero Dios está preparándote, porque el día de mañana yo no voy a estar, ustedes van a estar. Hombres íntegros. Y toca aquí en el capítulo 1, hablando de líderes, dice, toca la iglesia, toca la familia del anciano, toca su carácter, habla de un carácter intachable, y habla entonces sobre su credo, lo que él cree debe ser sano. Número 2, la segunda parte, el énfasis de este libro, es un llamado a la sana doctrina. Capítulo 1, versículo 9, dice, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra sana significa no contaminada. Algunas de las contaminaciones que habla aquí en el libro de Tito son contaminaciones de capítulo 1, versículo 14, mitos y fábulas judaicas, mandamientos de hombres, son cosas que Dios no manda,
son cosas añadidas por los hombres. Y capítulo 3, y el capítulo 3 y el versículo 9 y 10 habla de los judíos, habla de los linajes interminables. Los judíos le encantaba el linaje de dónde venían, para dónde iban, de qué familia eran, etcétera, etcétera. Y eso son contaminaciones, dice, que debemos de evitar. Hoy tal vez no estamos tanto en eso, pero tenemos este problema hoy en día. Yo soy de tal doctrina, yo soy de tal apóstol, yo soy de tal, etcétera, etcétera, y nos apartamos de la sana doctrina de Cristo céntrico. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Es un credo balanceado, un credo basado en la Biblia, cristocéntrico, que exalta a Cristo, la obra de Cristo y la respuesta en el hombre, y no pone el énfasis en linajes o denominaciones humanas. Y la última parte, el énfasis que hace en este libro es de una vida práctica. Una vida práctica. Los hijos de Dios, en otra vez los cristianos, hay un énfasis en buenas obras. La frase buenas obras y la frase salvo por gracia no choca. No son palabras o frases o ideas que chocan. A veces pensamos que sí, pero no es así. Estas frases se complementan entre ellos. Uno no puede ser sin el otro. Si las buenas obras que valen son los que salen de una vida salva por gracia, y una vida salva por gracia va a producir buenas obras. Él lo dice claramente aquí. Y quiero ir terminando esta palabra con la lectura en capítulo 3, versículo 4 hasta 8. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, escuche, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Una respuesta, un resultado de creer en Dios son las buenas obras. Hacer las cosas que son buenas y útiles a los hombres. Y esta otra lectura, y son los versículos clave, capítulo 12, versículo 14, es el versículo clave del libro de Tito. Pero vamos a leer el 11 hasta 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra: pues la gracia de Dios ha sido revelado, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase del pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces, el énfasis que resalta con tanta claridad Pablo a Tito aquí y a nosotros es que la obra de gracia de Cristo se expresa en las vidas de cada creyente. El capítulo 2 habla de ancianos, ancianas, de esposas, de empleados y jóvenes, etc. Toda nuestra vida entonces debe ser una muestra de la gracia de Dios en buenas obras, apartando de las
cosas malignas de este mundo y ser purificado en Cristo Jesús. Entonces, el libro de Tito nos tiene 3 partes muy importantes. Primero, liderazgo de la iglesia, los ancianos, su vida íntegra y un credo sano, y un llamado a una sana doctrina para la iglesia y últimamente una vida práctica servicial para los hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, que viva una vida santa y agradable al Señor. Le esperamos en la próxima.